Shabbat Shalom para todos, sean bienvenidos a esta transmisión, a esta mañana de Shabbat. Estamos ya comenzando con este tiempo especial de estudiar, de meditar o de reflexionar en cuántas cosas tenemos para este Shabbat. Y seguramente toda la semana hemos estado ya estudiando, leyendo un poco acerca de todo lo que tenemos para esta semana, para la porción, para el tiempo, ¿no? de la administración del Rugas para nuestra vida. Verdaderamente hay mucho que tenemos para aprender, por ser ministrados, y hay un énfasis en esta semana que es tremendo, que tiene que ver con la ida, por decir así, de Jacob, la huida por causa de estar yéndose a Aram lejos de Esaú, ¿no? Porque Esaú está persiguiéndolo, por decir así, pero sabemos que hay un montón de eventos y situaciones que suceden con Jacob en esta salida, ¿no? Y luego se va a encontrar allí, o se va a concretar el casamiento con las dos mujeres, sus esposas, y de aquí van a ser las 12 tribus de Israel, y obviamente con las siervas también. Entonces, esta semana y lo que nos compete en este momento, porque estamos, como siempre lo digo al comenzar, estamos hablando un poquito en todas estas ministraciones, estamos hablando acerca de la Haftará. La Haftará quiere decir la sección de los profetas. Entonces, en la sección de los profetas tenemos al profeta Oseas, que nos va a hablar acerca de Efraín, acerca de la casa de Israel. Y esto tiene mucho que ver con, obviamente, la porción. Está relatando el evento de Jacob yendo a Harán, y también está hablando acerca de lo que sucede con las 12 tribus, porque en realidad hay un problema, hay una separación, y a causa de esto también lo que estamos viendo luego es la casa de Israel, que está yendo por caminos que no son los mejores, que se desvió, se perdió, y a causa de esto vamos a ver cómo hasta nuestros días la descendencia, la casa de Israel que está regresando, está volviendo, esto está muy, muy relacionado. Entonces vamos a ver la Haftará para el día de hoy. Les invito a abrir su escritura, la Biblia. Vamos a leer Oseas capítulo 11. Esta es la Haftará o la sección de los profetas para el día de hoy, pero también recordarles que tenemos la porción de la semana en la que estudiamos,
vamos a ir un poquito. La sección para el día de hoy es en Génesis capítulo 28 del versículo 10 al capítulo 32:3. Vamos a ver textos del Brit Hadashah. Tenemos para esta porción, el Brit Hadashah es Juan capítulo 1 del versículo 10 al 51, donde nos está hablando acerca de, finalizando, ¿no?, en el versículo 51, acerca de la escalera de Jacob. Está hablando acerca de los cielos abiertos y está hablando de Yeshua. Ahora, lo que vamos a ver también son algunos textos, y le voy a pedir que tenga también su Biblia preparada allí en el Brit Hadashah, o sea, los textos preparados, porque vamos a ver cómo todo lo que estamos hablando acerca de la porción de los profetas en Oseas está relacionado, lo que va a estar hablando el Eterno por medio del profeta, también esto está relacionado en el Brit Hadashah con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que vamos a buscar Oseas capítulo 11, del versículo 7 en adelante, y luego hasta el capítulo 14. Hay en la casa de Judá, algunos leen solo una parte, algunos capítulos del 11 y el 12 y otros hasta el 14. En nosotros lo que vamos a hacer para tener un panorama más completo en esta Hafdará y en este video, digamos, y para relacionar lo que vamos a ver con el Brit Hadashah, vamos a tomar todo, del capítulo 11 al capítulo 14 de Oseas, donde nos está hablando acerca de Efraín, de la restauración y demás. Así que les animo a tener su Biblia preparada y los invito a comenzar en esta mañana de Shabbat, sabiendo que el Eterno está con nosotros, que Él nos acompaña, que tiene su cuidado sobre cada uno. Así que espero que hayan tenido una buena recepción de Shabbat anoche y ahora ya comenzando este tiempo especial, ¿no? Para los que vayan a ver esta transmisión, también bienvenidos, y lo que vamos a estudiar, lo que vamos a leer, y siempre digo, un pensamiento, una idea que nos aporte un poquito más acerca de lo que tiene que ver con la porción de la semana, enfocándonos principalmente en la sección de los profetas y en el Brit Hadashah, o el mal llamado Nuevo Testamento, ¿sí? En ese estamos en esta ocasión enfocados. Siempre, obviamente, volviendo a la porción de la semana, en Génesis capítulo 28. Entonces, vamos rápidamente y dice así. Vamos a ir a Génesis capítulo 7. Y dice así: Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Si nosotros tomáramos solo este texto, creo que ha sido, podríamos decir, clave en toda la semana, viendo situaciones y momentos y personas, hablando, y esto siempre decimos que las porciones hablan mucho en la semana, en el transcurrir de esa semana, y ocurren eventos, ocurren situaciones. Pero en general, si vamos en general, lo que nos está hablando hoy la porción y este texto que leímos tiene que ver de continuo en trabajar nuestra vida, nuestro corazón. Porque si hacemos un resumen, si vamos a algo específico que tiene que ver esta porción, está relacionado con el corazón del ser humano. Si hay algo que en esta ocasión nosotros podemos ver en esta Hafdará, aunque todas podríamos decir, porque toda la Biblia y todo tiene que ver, pero en esta Hafdará, si hay algo que tiene mucho que ver, es con el corazón del ser humano. Principalmente porque aquí nos va a estar relatando acerca de Efraín, la casa de Israel, yéndose, perdiéndose, y la restauración de la casa. Y esto afecta, digamos, tiene que ver con todos, porque recordemos que la casa de Israel, que está en el reino del norte, en la separación,
al perderse se mezcló con los gentiles. Entonces cuando Dios va a hacer el llamado en los tiempos, cuando dice, nos está hablando en el primer siglo, en la venida de Yeshua, y todo lo que vamos a ver ahora en los textos acerca de la oveja perdida, de la casa de Israel, también para nuestros días, al hacer el llamado a Efraín, hacer el llamado a la casa de Israel, también los gentiles vienen. Entonces, este es un llamado, y es tremendo porque Dios está haciendo el llamado al corazón del hombre. Ahora, cuando nosotros vemos en este texto lo que acabamos de leer, estamos hablando de rebelión, porque dice, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Y eso me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque esto es aplicable también para nosotros en nuestros días. Porque si bien decimos que hemos regresado, en algunos casos, decimos, bueno, hemos regresado, hemos venido, sabemos que el Eterno nos ha traído por medio del Mesías a la Torá, entonces venimos caminando y transitando un camino, ¿no? de no haber estado muy perdidos, de no tener noción de nada. Por medio del Mesías somos llamados a la Torá. Entonces, primero, pasando por la confesión de seguir al Mesías y luego venir a ser parte de la familia, por medio del Mesías, la familia del Eterno, al reino. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es importante poder recalcarlo para aquellos que puedan escuchar este video, que aún todavía no han escuchado ese llamado, que aún quizás no se han relacionado con lo que está hablando las palabras de Oseas, porque son muy específicas y pertinentes a lo que tiene que ver con aquellos que aún todavía no están caminando en la instrucción. Y cuando decimos esto, quiere decir los que no están caminando aún en la Torá y quizás ni aún conocen al Mesías. Entonces, este es un llamado en esta mañana, podría decir. Es un llamado no solamente a venir a la Torá, sino es un llamado también a venir al Mesías y a la Torá. Entonces, este llamado es para todos. Y como les decía, algunos ya hemos sido llamados a seguir al Mesías, caminar en la Torá, pero de continuo estamos viendo que el corazón del pueblo, que nuestro corazón se inclina hacia, como vemos siempre en los textos, hacia la adoración a otros dioses. Y nosotros podemos decir sí, pero en realidad no estamos con ninguna estatua, no estamos siguiendo a otros dioses y demás, pero de continuo nuestro corazón, al inclinarse a nuestros deseos y a los deseos de lo que vemos, de todo aquello que nos desenfoca y nos saca de la instrucción del camino del Eterno, ya son haber levantado esos dioses, ¿no? Es como haber hecho esas fundiciones de madera, dice, ese tallado de la madera de lo que hacía Efraín o la casa de Israel, los que se habían perdido. Entonces, el texto nos habla muy específico acerca de que hay rebelión en el pueblo, y de eso nos debemos cuidar de continuo, porque esto estaba sucediendo en los tiempos de Oseas. Oseas está hablando, porque vamos a ver un poquito, antes de entrar así, qué estaba sucediendo, porque primero estamos hablando que el profeta Oseas es un hombre que significa salvación, y es el llamado el profeta el más gentil, de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, obviamente él tiene una misión muy importante y de llamar al pueblo, pero su vida va a ser el ejemplo de lo que Dios quiere transmitir a su pueblo. ¿Por qué? Porque él se casa con una mujer, la cual esta mujer lo deja tantas veces, se va con otros maridos, y él continúa en el compromiso, en el convenio que hizo con esa mujer, y va y la busca, aun cuando la mujer está sabiendo las consecuencias que le toca vivir por haberse apartado, por haber dejado a Oseas. Entonces, la misma figura es la que va a plantear Oseas con la casa de Israel en todo este libro.
Está hablando acerca de la misma situación que él está viviendo, está transmitiendo al pueblo. Entonces, hablando de que el pueblo se prostituyó, el pueblo fue a buscar otros maridos, dejó al marido, al Eterno. Entonces nosotros, el pueblo, estamos representando a esa mujer que se desvía, que se va, que no le importa nada, que olvida Oseas, que olvida el convenio. Y es muy importante esto porque no solamente, vuelvo a decir, hoy decimos estamos en convenio, estamos buscando al Eterno, estamos caminando en la instrucción, pero muchas veces estamos con latente esta rebelión y tenemos que tener mucho cuidado y no irnos. ¿Por qué? Porque Él nos está llamando a estar con Él, a estar en su instrucción, a ser fieles. Y este es lo que nos plantea todo el libro de Oseas. No podemos leerlo todos. Les animo a leerlo y tener una vista más amplia de lo que es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Acerca de la casa de Israel. Entonces el problema, y está relatando aquí, dice, mi pueblo está adherido a la rebelión. La rebelión tiene que ver estar en contra de lo que el Eterno ha dispuesto en el convenio, lo que Él ha puesto en la instrucción. Siempre que vamos en contra de la instrucción del Eterno, estamos en rebelión. No hay otra palabra más discreta para esto, sino la palabra es rebelión. Quiere decir que nos hemos puesto en contra, estamos como adversarios de la instrucción, adversarios del Eterno y de todo lo que Él quiere hacer de su voluntad. Es fuerte, es tremendo lo que estamos diciendo, pero esto es lo que sucede con la casa de Israel verdaderamente. Está en rebelión, está en contra, está como ese adversario, se ha puesto como adversario, como en oposición al Eterno. Es tremendo, porque a veces no lo vemos de esta manera y pensamos que rebelión solamente es, bueno, algo que estoy haciendo contrario y demás, o es un tiempo, o es un momento. No. Estamos en una posición, al estar en rebelión, estamos en una posición bastante complicada. Hay que decirlo con todas las palabras y sin adornar mucho en esto. ¿Por qué? Porque nos está hablando aquí de rebelión. Efraín, la casa de Israel estaba en rebelión. Ahora vamos al versículo 8, ¿por qué? Porque estamos viendo que aún con todo este pronóstico, con todo lo que está sucediendo, el versículo 8 dice de esta manera, estamos en Oseas capítulo 11, y dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Y la verdad que acá es como decir, es para soltar lágrimas, es para reflexionar, es para indagar en el corazón, ir profundo y no estemos pensando en nadie, solamente en nosotros, porque acá está hablando a nosotros. Antes el pronóstico está diciendo, acá hay rebelión, te has puesto en contra mío, pero el versículo 8 está diciendo, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¡Qué tremenda! Las palabras del Eterno diciendo esto cuando estamos viendo de un pueblo que está en rebelión. Ahora, ¿qué es lo que estaba sucediendo en los tiempos de Oseas en el pueblo? Para entender un poquito más. Recuerden que en los tiempos que se encuentra el profeta son antes de que Israel, la casa de Israel, sea llevada. Antes que la casa de Israel sea llevada. Entonces, y obviamente la casa de Judá también, ¿no? Porque es antes. Primero es llevada la casa de Israel y luego llevada la casa de Judá. Entonces, en ese tiempo están los dos reinos, el norte y el sur, y cada uno tiene sus reyes. Y estos reyes, en los tiempos que estaban reinando, había gran prosperidad, pero había problemas. Ya en ese tiempo había varios problemas. Uno de esos problemas y graves, que era la ausencia de la justicia social. Quiere decir que el pueblo había abandonado el convenio y estaba olvidándose de dar al huérfano, a la viuda, al levita, había olvidado, y estos fueron los grandes problemas que vemos. Y lo vemos en Jeremías cuando habla también a la casa de Judá, que el problema que tiene el pueblo es que se ha olvidado de la instrucción, se ha olvidado de lo que Dios estaba mandándole a hacer. Y entonces, ¿qué es lo que está viendo? Esa ausencia de la justicia, de la bondad, y estamos viendo que hay
dentro de todo lo que tiene que ver con la vida del pueblo y en la entrega y la devoción del pueblo al Eterno, el pueblo estaba fingiendo. ¿Qué estaba sucediendo? El pueblo estaba caminando con un corazón inclinado a la adoración a otros dioses. O sea, había una vida religiosa, si podemos decir, pero esa vida religiosa era solamente una pantalla, es como decir, se hacía todo porque había que hacerlo, pero en realidad el pueblo del Eterno se estaba desviando y estaban introducidos en la adoración a los dioses cananeos. O sea que acá tenemos la adoración falsa, obviamente. Entonces estamos en un tiempo complicado porque el pueblo ha desviado su corazón. Por eso dice que ha entrado en rebelión, está contra mí. ¿Por qué? Porque el pueblo está supuestamente adorando al Eterno, siguiendo la instrucción, siguiendo en el convenio, aparentemente, y pongamos entre comillas, pero en realidad lo que está haciendo el pueblo del Eterno está introduciendo en un sistema de adoración falso. Y acá ya empiezan a haber algunos problemas, y lo sabemos. Recuerden que en los tiempos de la separación de las dos casas, lo que se está haciendo es no permitir que la casa de Israel del norte vaya a llevar las ofrendas y demás a Jerusalén. Entonces se empiezan a cambiar algunas fechas, empieza a haber algunos problemas. Entonces acá venimos, como ya empiezan los problemas, ya empezó todo mal. Y obviamente para este tiempo ya la casa de Israel ha entrado en ese sistema de adoración falsa, se ha cambiado totalmente la inclinación de su corazón al Eterno a la inclinación a creer, a confiar en los dioses cananeos, y por ende el corazón del pueblo es un corazón infiel, un corazón que se ha desviado. Entonces, viene un tiempo, obviamente, para la casa de Israel. ¿Qué queremos decir? Que sí, y la casa de Judá también, la casa de Judá también. ¿Por qué? Porque la casa de Judá es llevada años después, pero la misma condición. Los dos están teniendo los mismos problemas y que abandonaron el convenio, abandonaron la instrucción, dejaron de hacer aquello de ser fieles al Eterno. Entonces, ¿cómo Dios necesita volver a su pueblo, volver el corazón de su pueblo a Él? Es llevándolo al exilio, entrando en un tiempo de juicio. Y eso es tremendo, porque qué necesidad de llegar a ese punto para volvernos al Eterno. Pero bueno, eso está sucediendo. Vemos que hay rebelión acá en el pueblo, está habiendo rebelión, y entonces ahora vamos a ver en el versículo 8, lo que Dios está hablando a Israel. Dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré abandonarte? ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? Y está hablando en referencia a aquellas ciudades que estaban cerca de Sodoma y de Gomorra. Entonces dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Qué tremendo de ver que el pueblo del Eterno, ¿no? Es como vemos el mismo Oseas, está viendo que su esposa se está yendo con otras personas, otros maridos, está dejando, está siendo infiel a Oseas, y Oseas sigue permaneciendo en el compromiso, siendo fiel, yendo a buscarla. Imagínense la situación de ese hombre. Lo mismo está sucediendo con el Eterno. Nosotros somos como esa mujer infiel, de continuo ir a buscar en otros maridos, en buscar la solución, en buscar aquello, la confianza puesta en todo aquello que no tiene que ver con el Eterno. Por eso estamos en esa condición. Pero ¿qué dice? ¿Cómo podré abandonarte? Y ahí empieza a declarar lo que el Eterno está viviendo. Dice, mi corazón se conmueve dentro de mí. Hay un movimiento del Eterno. Y está diciendo que está siendo difícil para Él abandonarnos, aún cuando hemos sido infieles. Y quiero que veamos un poquito, porque aquí el texto nos está relatando dice, se inflama toda mi compasión. Dice así, se inflama toda mi compasión. Y recordemos que
Mateo capítulo, si vamos a Mateo, en el capítulo 9, el versículo 35, quiero leerles de esto que es conocido, pero que nos va a mostrar un poquito acerca de lo que está sucediendo ya en el llamado de Efraín antes de ser llevado al exilio. Ya por medio del profeta está siendo advertido y está hablando Dios al corazón de su pueblo para que el pueblo se vuelva, para que el pueblo no siga permaneciendo en un camino errado. Y miren lo que está diciendo Yeshua en los tiempos que él andaba en la tierra, que en los tiempos que habló al pueblo, y dice Mateo capítulo 9, versículo 35. Recorría Yeshua todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto es lo que hacía Yeshua. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué dice? Versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Qué es compasión? ¿Se largó a llorar Yeshua? Es lo que pensamos, ¿no? Bueno, dijo pobre, esta gente. Tener compasión significa tener como un dolor, como una situación desde las entrañas. Entonces desde las entrañas fue movido. Eso es la compasión, fue movido desde sus entrañas. Porque estaba viendo que las ovejas, la casa de Israel estaba perdida. Yo quiero que veamos ahora, y al ver estos textos, porque no tenemos tiempo de leer todos los capítulos, que nos está planteando aquí en Oseas, de lo que está sucediendo, pero sí quiero que veamos un poco relacionado con los textos que nos plantean el Brit Hadashah acerca de Yeshua y el transitar de Yeshua y las palabras que nos están diciendo acerca de estas ovejas perdidas. Nosotros estamos entendiendo que hemos vuelto, ¿verdad? Estamos regresando, sí, estamos volviendo, pero es bueno refrescar un poco nuestra mente y recordar que allí estábamos nosotros perdidos, como esa mujer infiel, pero que hoy hemos regresado al convenio. Pero si realmente estás en un tiempo complicado, si estás en un tiempo donde en realidad nuevamente está buscando o está yendo como esa mujer, en realidad que has confiado, tu corazón ha confiado, tu corazón se ha pegado a tantas cosas que no tienen nada que ver con el eterno y estás abandonando o has abandonado la instrucción, es tiempo de volver. Es tiempo de volver. La palabra dice así, el versículo 9 del capítulo 11 de Oseas. Dice, no ejecutaré el ardor de mi ira. No lo voy a hacer. Dice, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Adonai caminarán, y rugirá como el león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente, como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma. Y los haré habitar en sus casas, dice Adonai. Y luego dice, me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y él es fiel con los santos. ¿Qué está hablando acá? Dice, no ejecutaré el ardor de mi ira. Y está hablando acerca de Efraín, dice, no volveré para destruir a Efraín, sino está hablando que va a ser un llamado y habla del león que ruge. Y estamos en los días donde ese león está rugiendo, ruge el león. ¿Por qué? Porque del occidente llamará a Efraín. ¿Y qué? Interesante saber que la posición dentro del campamento, Efraín está al occidente. Entonces, nada es casual. Dios está llamando a la casa de Israel. Dios te está llamando. Dios te está llamando y te está haciendo volver. Y si aún conociendo, sabiendo que somos la casa de Israel, otra vez hemos confiado en otros maridos, es tiempo de volver. Mire lo que dice Yeshua, lo que por amor, porque recordemos a Juan en capítulo 3,
En el versículo 16 es un texto tan conocido que dice que Dios amó tanto al mundo, amó tanto, que envió a Yeshua, su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué está diciendo? Estamos viendo claramente que Dios está enviando a Yeshua para concretar esa restauración. La restauración, lo que dijo que iba a hacer. Y hablamos que lo que hizo Yeshua fue el comienzo de esa restauración. Y lo que estamos viviendo en nuestros días es el llamado desde el occidente. ¿Por qué perder más tiempo, no? Veamos lo que dice el Brit Hadashah en cuanto a las ovejas perdidas, lo que dijo Yeshua, lo que está sucediendo, porque es imposible no relacionar esta Hafdará, o sea, esta sección de los profetas con lo que Yeshua hizo y con lo que nosotros debemos recordar en nuestra posición, quiénes somos y cómo somos nosotros parte del pueblo por medio del sacrificio de Yeshua en el madero. Y dice, y vamos a buscar allí en Mateo capítulo 15, versículo 24. Mateo capítulo 15, versículo 24. Y dice así, espero que me voy a acomodar un poco acá, para tener más espacio. Busque allí en su Biblia, en el Brit Hadashah o el mal llamado Nuevo Testamento, dice Mateo 15, 24. Y respondiendo él, dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién fue enviado Yeshua? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Para qué? Para que veamos cumplido estas palabras del profeta que está diciendo que era el tiempo de volver de Efraín. Y aún Efraín no había sido llevado al exilio. Pero sabemos que ya estaba hablando el profeta al corazón del pueblo. Entonces dice, vamos a buscar otros textos en el Brit Hadashah que nos hablan claramente de todo lo que está sucediendo con este llamado, ¿no? Con este llamado a la casa de Israel, que es para nuestros días. Vuelvo a decir, quizás decimos, bueno, pero yo ya entiendo esto, que soy de la casa de Israel y que soy llamado. Pero vuelvo a decirles, es bueno para este Shabbat, en esta porción de la semana, recordar lo que sucede con Jacob, el encuentro allí en lo que sucede en Betel, que él está viendo esa escalera, está viendo los cielos abiertos y ya está viendo la conexión, como sabemos la escalera que está haciendo la conexión entre el cielo y la tierra y Yeshua, y esa escalera que nos conecta. Entonces, ya antes de concretar Jacob de llegar a Harán, a tener sus esposas y saber que ahí están las 12 tribus, ya sus 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, y luego lo que va a suceder en la próxima porción, en el encuentro con el ángel, ¿no? Sabemos que es con Yeshua. Entonces, todo lo que sucede en el cambio, en lo que va a vivir Jacob, todo esto tiene que ver ya con lo que estamos viviendo nosotros hoy, que somos parte de esas tribus, de la tribu de Jacob, los hijos de Jacob. Entonces Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6, si me acompañan, Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. Dice, a estos 12 envió Yeshua después de instruirlos diciendo, cuando Yeshua está eligiendo a los apóstoles, aquellos que iba a enviar, y dice, a estos 12 envió Yeshua después de instruirlos. Primero le dio instrucciones y les dijo, no vayáis por el camino de los gentiles, y es muy importante para nuestros días. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que no podemos ir por esos caminos de los gentiles, porque nosotros, una vez que fuimos llamados, y hoy para aquellos que puedan escuchar, para los que vayan a escuchar esta transmisión, no somos gentiles. ¿Por qué? Porque ya fuimos llamados, entonces ya dejamos de ser gentiles y ahora por medio del Mesías somos parte de Israel. Eso es lo que nos está planteando la sección de los profetas, hablándole a la casa de Israel que se vuelva, porque está en una condición de gentil, sin Dios, sin pacto, porque abandonó al Eterno.
Abandonó a Elohim, abandonó el convenio, entonces ahora es tiempo de volver porque está en una condición de gentil. Entonces, y Yeshua está diciendo, por caminos de gentiles no. Dice, y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos. Recuerden que esto tiene que ver, que Samaria es la casa de Israel que está perdida, ¿no? Descarriada. Isaías 53, vamos a ir, Isaías 53, 6. Isaías 53, 6, vamos a leer otros textos que tienen que ver, de Jeremías también, de Ezequiel, que tienen que ver con la casa de Israel. Dice, y con las ovejas. ¿Por qué nos está hablando de ovejas? Nos está hablando de las que están perdidas, relacionando en todo tiempo en el Brit Hadashah, en las palabras de Yeshua, y tiene que ver con lo que estamos viendo en la sección de los profetas para este día de Oseas. Y dice, Isaías 53, 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Y recuerde que dice que, ¿qué hizo Efraín? Estaba en rebelión contra mí, dice, porque tomó su camino, en otras palabras, tomó su camino. Entonces, al tomar su camino, dice, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y recuerde que Isaías 53 nos está hablando de Yeshua. Quiere decir que sobre él fue cargado lo que nos correspondía a nosotros, porque no había solución para la casa de Israel. Pero por medio del Mesías hoy nosotros podemos ser nuevamente parte del pueblo, de la familia. Lo que pasa es que con la teoría del reemplazo, ¿qué se dice? Que ahora nosotros somos el Israel espiritual y bueno, somos gentiles y ya está, y nosotros no necesitamos caminar en la instrucción. Sin embargo, aquí dice que Él vino a restaurar, que Él vino por la casa de Israel, para que nosotros podamos ser nuevamente parte de la familia. No porque Él vino, yo siempre digo esto, por medio de Yeshua nosotros entramos en la puerta, entramos a la familia, a la casa del Eterno, pero una vez que entramos no podemos seguir viviendo por nuestro camino, porque como dice Hebreo, estamos pisoteando la sangre del Mesías, no estamos teniendo valor en estima la sangre del Mesías, sino al contrario, al tomar nuestro camino, al nuevamente transgredir la instrucción, como se le llama, de una manera que no es correcta, la ley. Entonces, al transgredir la ley del Eterno, la instrucción del Eterno, lo que se hace es nuevamente estar en una condición, como al comienzo, digamos, una condición de gentiles, sin Elohim y sin instrucción, no estamos caminando correctamente. Entonces, eso es lo que nos está diciendo Isaías, que en realidad nos apartamos por nuestro camino, pero dice, pero que Él hizo que esa iniquidad, lo que estaba desviado, lo que estaba torcido, Él lo llevara allí en el madero. Porque ahora, por medio de Yeshua, el Mesías, nosotros podemos ser parte, entrar a la familia del Eterno. Muy interesante esto, recordarlo y tener presente que no es por nuestros méritos, no es por nuestros méritos. Jeremías, capítulo 50, versículos 6 y 7, si lo podemos buscar. Y dice así, ovejas perdidas ha venido a ser mi pueblo, ovejas perdidas. Qué tremendo, ¿no? Porque perdidos realmente es recordar lo que dice Mateo, desamparado, disperso, sin pastor, sin un rumbo, sin una orientación, sin un objetivo, sin una meta. Vamos en la vida porque vamos y caminamos. Y lo que se aprendió, y mal se aprendió en la iglesia, por decir así, es estar diciendo que nuestra meta es el cielo y no tener realmente definido cuál era nuestra función y hacia dónde vamos. Entonces, verdaderamente como ovejas perdidas, ¿no? Ha venido a ser mi pueblo, dice, sus pastores las han descarriado, haciéndolas vagar por montes. Han andado de monte en collado y han olvidado su lugar de descanso. ¡Qué tremendo!
Qué tremendo, porque las palabras que está diciendo Jeremías son palabras que verdaderamente están relacionadas totalmente a la instrucción del Eterno. Porque el pueblo, cuando está caminando en convenio, vive en libertad y vive en shalom. Vive en libertad y vive en shalom, vive en descanso. Es muy importante esto. Cuando vamos a Ezequiel capítulo 34, versículo 5, hay muchos versículos, pero voy a leerles Ezequiel 34, 5, dice: y han sido dispersadas por falta de pastor, y se han convertido en alimento para toda fiera del campo, se han dispersado. ¿Qué quiere decir? Que una vez que la oveja se perdió, corre peligro. Corre peligro aquellas que dicen que están siguiendo al pastor, que han creído en el pastor, pero resulta que toman su propio camino. Entonces, ¿cómo están? Desamparadas y dispersas. ¿Cómo se puede decir que se están siguiendo al Mesías? Sin embargo, se hace todo lo contrario a lo que el Mesías hizo. Recordemos que el Mesías no es un Mesías romano, no es un Mesías gentil, que caminó en una instrucción, que caminó en contra, por decir así, de la instrucción del Padre. No, porque dice: todo lo que el Padre dice yo hago. Sigo y hago la voluntad de mi Padre, y Yeshua lo está diciendo. Entonces, nuestro Mesías, el Mesías que pertenece a Israel, a una tribu, que es la tribu de Judá, podríamos decir el Mesías judío, que nunca fue en contra de la instrucción, sí en contra de las tradiciones de los hombres. Y eso es lo que vemos en el Brit Hadashah de continuo, que lo que está haciendo el Mesías es ir en contra de la mala aplicación de la Torá, de la mala aplicación de la instrucción, pero no en contra de la instrucción. ¿Cómo va a ir Yeshua, el Mesías, en contra de la instrucción del Eterno? Nunca, eso no podría pasar. Yeshua está diciendo de continuo al pueblo que vuelva, que vuelva. Está diciendo cómo. Vienen los textos cuando dice: si hay un pastor tiene 100 ovejas y una se pierde, va y la busca. Deja las 99 y va y la busca. Porque es lo que está haciendo, y lo que dice el versículo 8 de Oseas, del capítulo 11, Oseas capítulo 11, versículo 8, lo que está diciendo, y hace una pregunta: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Y Yeshua está diciendo esas mismas palabras. Si el pastor tiene 100 ovejas y una se pierde, deja las 99 y va a buscar esa que se perdió. Entonces todo esto está conectado, no está separado. No estamos separados de Israel. Somos Israel, somos parte de Israel, que por medio de Yeshua hoy podemos ser parte, no por nuestros méritos. Obviamente que cuando estamos dentro de la casa, ahora lo que hacemos al estar adentro de la casa es ser parte de esa casa y caminar dentro de la casa como Dios dice, como el Padre de la casa dice. No según nuestros caminos, nuestras ideas, porque volvemos a la rebelión. Como dice que en el versículo 7 dice: mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Se ha adherido a la rebelión contra mí. Cuando el pueblo toma otro camino. Entonces, veamos lo que dice Lucas. Lucas capítulo 15, versículo 4 y 6. El que estábamos hablando casualmente. Dice: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Yeshua vino a restaurar, vino en el madero a llevar esa iniquidad, a lo que estaba torcido, para que ahora la casa de Israel pudiera tener nuevamente la posibilidad de ser parte del pueblo. No había posibilidad, pero por medio de Yeshua hubo la posibilidad. Esas son las buenas noticias, que podemos ser parte de su pueblo, podemos ser parte de su familia. Hoy podemos ser parte de su familia. Entonces, miren lo que dice Hechos, capítulo 3, versículo 25 al 26. No, estoy leyendo el Brit Hadashah, o el mal llamado Nuevo Testamento. Para los que vayan a ver este video lo puedan estar viendo.
Por favor, prestemos atención a la instrucción. Prestemos atención a la palabra del Eterno. Y él está diciendo en Hechos capítulo 3, versículo 25-26, dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, al decir a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Lo que se está hablando en Hechos, por medio de los apóstoles, está diciendo, somos nosotros. Le está hablando a todas las personas. Somos los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres. No está separándose del pueblo. No está separándose del pueblo. Por favor, presta atención. Nunca se está separando del pueblo. No somos gentiles. Pedro está hablando en la proclamación, está diciendo, vosotros, Hechos capítulo 3, versículo 25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vosotros, con vuestros padres, al decir, en Abraham será, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Por favor, veamos la escritura. Hechos capítulo 13. Versículo 46, nos está hablando de lo mismo, por eso el punto está, si estamos, como dicen Oseas, anclados en esa rebelión, recordemos que Él dice que Él no nos abandona, que es tiempo de volver, y lo vamos a leer al texto ahora cuando habla de volverse. Le está hablando a Efraín de volverse, dejar en el camino que estaba caminando, que era opuesto, que era en oposición, que era como adversario en contra del Eterno. Aún diciendo que camina o que sigue al Mesías. No podemos decir que seguimos al Mesías y estamos yendo en contra de su instrucción. No hay concordancia allí. Hay que ver la escritura desde comienzo a fin. Y miren lo que está diciendo Hechos, capítulo 13, versículo 46. Está diciendo, entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, Hechos capítulo 13, versículo 46. Por favor, búsquelo. Porque estamos en el Brit Hadashah. O sea, ¿qué quiero decir? Porque muchas veces se habla de lo que estamos tomando solamente de los primeros 5 libros, pero recordemos que toda la escritura nos está hablando lo mismo, de ese diseño, de ese plan del Eterno que comienza con una familia, que la familia está separada y que luego el Padre viene otra vez a restaurar el problema de esa familia por medio del Mesías. Y termina el libro todo diciendo que el Mesías vuelve a buscar a su pueblo. Por favor, veamos toda la escritura. Veamos toda la escritura. Y no saquemos nada fuera de lo que dice la escritura. Saquemos nuestros pensamientos, saquemos nuestras ideas, saquemos lo que nos enseñaron. Todo el bagaje que traemos de Babilonia, de Grecia, de Roma, todo lo que hemos absorbido a través del tiempo, todo lo que nos inculcaron, y muchas cosas no fue por nosotros, porque venimos absorbiendo de generación en generación pensamientos contrarios, en oposición, de rebelión contra el Eterno. Porque estar en contra de la Torah es rebelión, es rebelión. Mire lo que está diciendo Hechos capítulo 46. Dice, entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Claro, ¿qué está hablando? Está hablando acerca de de la necesidad de hablar a aquellos. Y cuando habla la escritura de gentiles, está hablando principalmente en el primer siglo, está hablando de aquellos gentiles que están mezclados con la casa de Israel. Es el pueblo. Le dicen gentiles porque el pueblo abandonó el pacto, abandonó el convenio. Como los gentiles paganos, sin Elohim. Sin pacto. Por favor, veamos la escritura lo que dice. Entonces, no podemos volver a ese mismo camino. Si estás caminando la instrucción, no podés volver a ese camino porque volver a esa condición otra vez estamos como gentiles caminando sin Elohim y sin convenio. Por favor, volvámonos. Romanos capítulo 15, versículo 8 dice,
Romanos capítulo 15, versículo 8 dice, pues os digo que Masías se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres. Toda la escritura nos está hablando, y veamos desde los comienzos, la porción que nos toca estudiar hoy. Estamos viendo cómo la vida de Jacob está siendo de una manera procesada, porque él, al salir de la casa de Isaac, de la casa del padre, de salir del campamento, empieza un proceso de Dios con él, de transformación, de un trabajo en su interior, en su exterior, en todo lo que él es. Al llevarlo a una tierra que él no conoce, al llevarlo por un proceso donde él se va a convertir en Israel, donde de él van a salir las 12 tribus, pero también donde de ahí surgen un montón de problemas, separación, y llegamos a la parte de la sección de la Hafgará, de la sección de los profetas, donde nos está diciendo Oseas, en el versículo 6 del capítulo capítulo 12 de Oseas, el versículo 6 dice así, y esto es la palabra para este tiempo, para nosotros. Esta es la palabra de este tiempo para volverse. Dice, tú pues vuélvete a tu Dios. Tú pues vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Recuerde que Oseas está viviendo una situación muy difícil dentro de su casa, porque su esposa le es infiel y se va detrás de otros maridos. Pero Oseas permanece fiel al convenio, permanece fiel al compromiso, pero la mujer infiel se va. Dios es ese Oseas, es ese esposo. La mujer infiel somos nosotros. ¿Y qué dice el Eterno? Vuélvete. Tú pues vuélvete, no te vayas, no tomes caminos cerrados, no tomes los caminos de los gentiles, está diciendo Yeshua, por caminos de gentiles no vayas por los caminos de los gentiles, no vayas por lo que se te ofrece, no vayas, porque somos la casa de Israel, que por medio del Mesías nosotros somos parte ahora de esa casa. Y caminemos en la instrucción. Vuélvete, vuélvete. Está haciendo un llamado a volverse. Esas son las buenas nuevas. Vuélvete a Elohim. Vuelve a tu Elohim. Guarda misericordia y juicio. Está diciendo, vuélvete al convenio. Guardar misericordia y juicio tiene que ver con caminar en la instrucción. Y dice, y en tu Dios confía. Recupera la emuná en Él. La emuná puesta en Él. Recupera esa emuná. Recupera. Dejemos de confiar en otros maridos. Dejemos de confiar en lo que confían los gentiles, los paganos. Porque nosotros debemos volvernos a nuestro Elohim. Debemos guardar su instrucción y debemos tener puesta nuestra emuná en Él. Hebreos 12 nos dice que tengamos puesta la emuná en el autor y consumador de ella, que es Yeshua. Jacob, en el camino a una nueva vida, por decir así, a un cambio que se da en su vida, él puede ver la escalera, él puede ver la conexión del cielo y la tierra. Él está viendo, está sobre esa piedra que está hablando, sobre ese conducto, esa escalera que lleva. Hay muchos elementos proféticos alrededor de ese evento, en esa ciudad de luz, Betel. Entonces, todo lo que está sucediendo con nuestro padre Jacob, todo lo que él está viviendo son anticipos proféticos, pero a su vez Dios está trabajando con el corazón. Porque recuerden cuál es el punto siempre de discusión aquí del ser humano, y es el corazón. Es por eso que Dios está diciendo, mi pueblo está adherido a la rebelión. Su corazón está yendo por otro camino. ¿Se está desviando o se desvió? Pero acá está diciendo, vuélvete. Porque yo, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo a Israel? ¿Cómo podré hacerte? Y ahí dice, mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión.
El capítulo 14, y voy terminando con esto, el capítulo 14 de Oseas dice así, capítulo 14 de Oseas, el versículo 1, vuelve, oh Israel, a Adonai tu Dios, porque por tu pecado has caído. No adorna nada Oseas el profeta, no adorna nada. Está diciendo por el pecado, por andar en el error, por haber tomado tu camino, por estar en rebelión, por eso has caído. Pero ahora es tiempo de volver. Llevad con vosotros, estoy leyendo el capítulo 14 de Oseas, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Adonai y decidle, quita toda iniquidad, acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Es tiempo de mirar hacia el Eterno, tener presente lo que Yeshua hizo en el madero, el Padre en su compasión, en su amor, como dice el texto en el versículo 8, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. O sea, el Eterno es tanto el amor que tiene por la casa de Israel, que lo que está haciendo es tener esa compasión, estar movido en su interior, aún viendo que su pueblo le ha sido infiel, que su pueblo le es infiel, que su pueblo está como adversario, que se ha puesto en contra, como de lucha. Cuando usted ve una lucha, siempre hay dos personas, ¿no? Por lo general son dos. Puede haber grupos, pero hablamos de dos personas. ¿Y qué hacen las dos? Están enfrentadas, como luchando. Están enfrentadas, están en contra. Entonces, cuando el pueblo, nosotros, nos desviamos, estamos mal, vamos por nuestros caminos, estamos en lucha con el Eterno. Por eso está diciendo aquí, en Oseas se está diciendo que volvamos. Dice, el versículo 8 del capítulo 14, dice, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Adonai son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Presta atención, realmente este es el último versículo que voy a leer. De hecho, aquí termina la sección de los profetas y no tenemos tiempo para ver todos los textos, pero todos nos están hablando de esa restauración, de volvernos. Pero el texto que está terminando, está diciendo, este es como con esto se termina y este es el punto. Y acá estamos hablando para aquellos que aún no han regresado a la casa, que dicen ser gentiles, que dicen ser los hijos del Eterno, pero en realidad hay que tener presente a esos hijos que se dice que son del Eterno, tienen que regresar, hay que volver. Hay que volver. Y dice el texto, voy a leerle nuevamente, versículo 9 del capítulo 14 de Oseas. Lo repito, voy a hacer énfasis en esto para que usted incluso pueda buscarlo y si no leerlo después. Pero léalo, mira, preste atención. Versículo 9 del capítulo 14 de Oseas dice, ¿quién es sabio para que entienda esto? ¿Y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Adonai son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Qué quiere decir? Que si estás queriendo seguir la instrucción, pero con rebeldía en el corazón, hay que tener cuidado, porque puede ser de tropiezo para nosotros. Porque esto no es juego, no es seguir al Eterno y decir que caminamos en su instrucción, pero seguimos nuestro camino. Es por eso que en este tiempo estamos viendo que muchos están diciendo, ¡ay, qué bueno! Las fiestas del Eterno, el Shabbat, están diciendo, ¡uy, qué bueno los mandamientos! Pero las cosas se están haciendo verdaderamente como lo hacía el Reino del Norte, en los días equivocados, en los momentos equivocados, en los meses que no eran los correctos, haciendo las cosas a la manera que se les parece. Ojo con eso. Los rebeldes, dice, caerán en ellos. Hay que buscar la justicia.
hay que caminar de acuerdo a la voluntad del Eterno, porque así lo hizo nuestro Maestro, nuestro Mesías Yeshua, a quien nosotros estamos eternamente agradecidos, ¿verdad? Porque por medio de Él, por sus méritos, nosotros somos parte de Israel. Y porque somos hijos obedientes, caminamos en la instrucción de nuestro Padre. Como hijos, muchas veces erramos y no obedecimos. Si estamos hablando de personas grandes, quizás no obedecíamos lo que decían nuestros padres. Pero muchas veces entendimos que obedecer a nuestros padres era lo mejor. Y cuando lo hacíamos por amor y caminando en obediencia y sabíamos que nos iba a ir bien. Porque esas eran las palabras que siempre nos decían. Entonces, hoy el Eterno nos dice como Padre que mejor es caminar en la instrucción, porque caminar en su instrucción, siguiendo al Mesías, nosotros estamos seguros, estamos resguardados, porque estamos en convenio, porque cuando nos salimos de esa instrucción, otra vez, estamos en rebelión, estamos en contra. Y acá termina Oseas diciendo, los rebeldes caerán en ellos. Los rebeldes, aquellos que se han puesto en contra, aquellos que están en oposición, aquellos que están en una postura de adversarios, caerán. Son palabras fuertes las que dice el profeta, pero en esta mañana, yo recuerdo las palabras del profeta que dice, vuélvete a mí, porque dice que él no va a abandonar a Efraín, no va a abandonar a Israel. Así que, amados, este es el tiempo de volver, de reflexionar, de mirar la instrucción de comienzo a fin y ver que el Eterno tiene un plan, un diseño, y en amor, porque en esto tiene que ver, si hay un hilo conductor, es amor del Eterno. Si hay algo que tiene que ver en todo esto es el corazón del ser humano, que tiene que inclinarse a la instrucción del Eterno, que tiene que inclinarse al Eterno, y que la emuná no debe estar puesta en los dioses cananeos, en los dioses de los gentiles, por caminos de gentiles, dice Yeshua, no vayan, sino al contrario, que nuestra emuná esté puesta en el autor y consumador de esa emuná, en Yeshua. Nuestra emuná puesta en el Eterno, confiando que solamente Él, de su entraña, su compasión fue movida para que nosotros pudiéramos ser parte nuevamente de su casa, de su familia. Como Oseas, que muchas veces fue y buscó a su esposa infiel, el Eterno busca a su esposa, busca a su amada Israel. Que tengan un buen término de Shabbat, que tengan un buen tiempo aún de seguir reflexionando en la palabra, hay mucho para ver. Recuerde que el Eterno ama a su pueblo y que en este tiempo, este es el tiempo de volver. Este es el tiempo de derribar todas esas fortalezas, todo lo que se ha levantado de Babilonia, de Grecia, de Roma, para contrarrestar al Eterno, para ir en contra. Por eso el sistema del antimesías tiene que ver con todo esto, de ir en contra del Eterno, de ir en contra de la instrucción. Pero recuerde, levantémonos con esta voz en nuestros labios, las buenas noticias de que es tiempo de volver y que por los méritos de Yeshua somos parte de esta familia. Así que, familia, que tengan un buen término de Shabbat, que tengan un buen tiempo con sus familias ahí reflexionando con los hijos, hablando acerca del diseño del Eterno, de lo que Él quiere para nosotros, para este tiempo, para el mundo entero. Shabbat Shalom, Shavua Tov, que tengan una buena semana siguiendo en el caminar de la instrucción del Eterno. Obedientes, hijos obedientes, siendo parte de la casa del Eterno por medios del Mesías Yeshua, el Mesías judío, el Mesías de la casa de Judá, de Israel. Shabbat Shalom para todos.